Buenas tardes, soy Íñigo Insausti-Gorbea, radiólogo vascular intervencionista de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, España. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio Médico de Radiólogos Vasculares Intervencionistas de México por esta invitación a explicar un tema que yo creo que está de actualidad y que creo que puede ser un procedimiento muy interesante para meter dentro de nuestra agenda de servicios, ¿no? Mi charla, por tanto, se va a enfocar en la embolización prostática para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hiperplasia benigna de próstata. Esta charla está basada en mi tesis, que la saqué hace unos meses y está, por tanto, totalmente enfocada un poco en esa tesis, donde mostramos un poco los resultados que nosotros hemos tenido y luego finalmente acabaremos con una charla que igual es un poquito más amena respecto a cómo podríamos enfocar la realidad del día a día para poder atraer o que nos envíen los pacientes con hiperplasia benigna de próstata y síntomas de tracto urinario inferior a realizar la técnica de embolización prostática, bien directamente desde otros especialistas o directamente porque los pacientes lo soliciten. Pues sin más dilación, empiezo un poco con la charla. Como introducción, tenemos que decir que la hiperplasia benigna de próstata es la patología benigna más frecuente del varón y que su prevalencia aumenta con la edad. A pesar de ser una patología benigna, produce síntomas del tracto urinario inferior y complicaciones como pueden ser la retención de orina, la infección o la insuficiencia renal, que dan lugar a una disminución de la calidad de vida de los pacientes que sufren de esta patología. El tratamiento de inicio de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hiperplasia benigna de próstata es el tratamiento expectante o el tratamiento médico, principalmente con alfa-bloqueantes y 5-ARI, aunque también, como podéis ver, hay otro tipo de tratamientos. Cuando el tratamiento médico no es tolerado por los pacientes o falla o existen diferentes complicaciones, como hemos hablado anteriormente, como la retención urinaria y otras, se plantea al paciente realizar el tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy todavía el gold estándar de tratamiento en la cirugía sigue siendo la resección transuretral de la próstata, la RTU prostática, que veréis luego como RTU prostática en toda la charla. A pesar de que los tratamientos resectivos quirúrgicos, bien endourológicos o bien abiertos, muestran muy buena eficacia respecto a la mejoría de los síntomas del tracto urinario inferior en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, no infrecuentemente estas técnicas quirúrgicas dan lugar a complicaciones como la eyaculación retrógrada, la incontinencia urinaria, estenosis uretrales, infecciones urinarias, transfusión sanguínea secundaria a la cirugía y impotencia. Es por ello, por estas complicaciones que se producen con la cirugía, que en los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas mínimamente invasivas con la intención de lograr resultados similares a las técnicas quirúrgicas que ya conocemos, mejorando la calidad de vida de los pacientes, principalmente reduciendo las complicaciones que produce la cirugía. Entre estas técnicas mínimamente invasivas me gustaría resaltar el Urolith, el sistema Rezum, el ITIN y, por supuesto, la embolización prostática. Es importante en este punto también hacer hincapié en que los tres primeros sistemas o técnicas que hemos presentado, como son Urolith, sistema Rezum y ITIN, son procedimientos endourológicos, mientras que la embolización prostática es una técnica endovascular. Como todos bien sabemos, se realiza a través de una arteria. Esto, evidentemente, ya de por sí es un cambio totalmente muy importante respecto a las técnicas, respecto a todas las otras técnicas urológicas, bien sean endourológicas o quirúrgicas, perdón, o abiertas. Por otra parte, es importante también señalar que tanto el Urolith como el sistema Rezum con el ITIN se hacen en pacientes donde el tamaño prostático es menor de 70-80 gramos. ¿Vale? No se puede realizar en pacientes por encima de ese tamaño prostático, es decir, hay una limitación superior.
cosa que la embolización prostática no tiene. No hay un límite superior de tamaño prostático para realizar este procedimiento. Sí que existe un límite inferior que podría estar entre los 40 y 50 gramos, que lo que se ha visto en diferentes estudios es que por encima de esos gramos, 40 a 50 gramos, es donde la embolización prostática puede ser más efectiva, en los pacientes que tienen ya próstatas más grandes de 50 gramos. Por tanto, técnicas endourológicas dentro de las mínimamente invasivas y técnica endovascular, embolización prostática. En los últimos años, la embolización prostática, desde 2010, ha revolucionado un poco lo que es el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, y lo que consiste es en realidad en cateterizar superselectivamente las arterias prostáticas y meter, como habéis visto en este vídeo, unas microesferas que producen una necrosis tisular del tejido prostático, reduciendo el tamaño o el volumen de la próstata y mejorando, por tanto, la evacuación de la orina desde la vejiga a través de la uretra intraprostática y, por tanto, mejorando la clínica y sintomatología de los pacientes. Los diferentes estudios, por tanto, han demostrado estos últimos años que la embolización prostática es una alternativa real a la cirugía y al tratamiento médico y que además es efectiva en los pacientes sondados. Estos pacientes sondados, como todos sabemos, tienen una calidad de vida bastante afectada debido a la sonda, y la embolización prostática es capaz, hasta en el 80% de estos pacientes, de retirar la sonda urinaria al mes, entre los 10 y 30 días después de realizar la embolización prostática. Es decir, que la embolización prostática sirve también para retirar la sonda o para poder quitar la sonda a los pacientes sondados por hiperplasia benigna de próstata. Desde que en 2010 el doctor Carnevale y su grupo publicase los 2 primeros pacientes realizados con embolización prostática, se han publicado diferentes estudios, en este caso prospectivos randomizados, que comparan la efectividad y seguridad de la embolización prostática respecto a la RTU prostática. Nosotros lo que les voy a presentar es también el estudio que nosotros publicamos en JVIR, que es el cuarto, digamos, que compararía la embolización prostática con la RTU. Pero estos estudios ya previamente publicados ya demostraban tanto la efectividad y la seguridad de la embolización prostática frente al gold estándar, que es la RTU. A pesar de ello, muchos urólogos en diferentes congresos mostraban la reticencia de la embolización prostática porque no había una comparación respecto al efecto placebo que podía tener en sí la embolización prostática. Por eso el doctor Vilgin recientemente ha publicado este estudio que compara la embolización prostática con el efecto placebo. Y se ha visto que la embolización prostática es superior tanto en los parámetros objetivos como los parámetros subjetivos que se miden en este estudio: IPSS, Quality of Life, PSA, flujo urinario máximo, residuo, volumen prostático y función sexual. Todos esos parámetros. Como veis, la mayoría de ellos son significativos a favor de la embolización prostática. Por tanto, los urólogos en este punto pueden ver ahora que la embolización prostática no tiene ningún efecto placebo y que es una mejoría real la que produce respecto al placebo. Además, este grupo presentó hace más años un estudio con 630 pacientes con un seguimiento máximo hasta de 6,5 años, con lo cual es ya un seguimiento a largo plazo, donde se observó mejorías significativas de las diferentes variables que luego hablaremos cuáles son y os explicaré cuáles son, con reducción y estabilidad del PSA y con baja tasa de complicaciones, preservando la función sexual, esto es muy importante. Y ninguno de los pacientes que estudiaron, de estos 630 pacientes donde se realizó la embolización prostática, presentaron incontinencia urinaria, estenosis uretral o eyaculación retrógrada. Sin embargo, a pesar de todos estos argumentos y publicaciones que se han realizado en los últimos años, la Asociación Europea de Urología sigue considerando a la embolización prostática en sus últimas guías del 2020 una técnica en investigación. Y lo justifica debido a que los diferentes estudios que se han publicado no demuestran que la eficacia de la embolización
sea mejor que los tratamientos o que los tratamientos estándares tratamientos estándares urológicos. En la misma línea que la Asociación Europea de Urología, la Asociación Americana de Urología considera que la embolización prostática ahora mismo no debe hacerse fuera del contexto de ensayos clínicos, ya que considera que no se han demostrado los beneficios respecto a los riesgos. Esto lo dicen dentro de una opinión de expertos. Basándonos un poco en esta reticencia del mundo urológico en la embolización prostática, nuestra idea como grupo era realizar un ensayo clínico, que es un poco lo que os voy a presentar, donde se comparara la embolización prostática y la RTU prostática para dar más cuerpo a la evidencia ya existente para que las diferentes guías clínicas urológicas empiecen a poner, digamos, o poner en valor ya la embolización prostática como tratamiento para estos pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Por tanto, comparamos la embolización prostática con la técnica quirúrgica gold estándar, que es la RTU prostática. Y por otro lado, os voy a hablar de un estudio observacional que realizamos posteriormente al ensayo clínico, que todavía no se ha publicado, pero la idea es que se lo publiquemos este año en el CEBIR, que el objetivo es definir los pacientes que más se van a beneficiar de la técnica de la embolización prostática y definir el lugar que debe ocupar la embolización prostática dentro del algoritmo terapéutico de los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hiperplasia benigna de próstata. Bien, la eficacia de los pacientes sin sonda urinaria previa en estos estudios se midió en cuanto a parámetros clínicos mediante el IPSS, que es la puntuación internacional de síntomas prostáticos, es decir, nos va a decir la gravedad de los síntomas que presentan estos pacientes, de los síntomas prostáticos, y mediante la calidad de vida de los pacientes en relación con sus síntomas urológicos. Y por otra parte, mediante parámetros urodinámicos, que nos basaremos principalmente en el flujo máximo de orina, que le vamos a llamar en toda esta charla Qmax, ¿vale? Del término del inglés. Bien. La eficacia en pacientes con sonda urinaria, ¿cómo lo medimos? Pues lo medimos midiendo o determinando la tasa de retirada de sonda y posterior micción espontánea de los pacientes. Y en cuanto a la seguridad, esta se determinó mediante el análisis del porcentaje y grado de gravedad medidos mediante la clasificación quirúrgica de Clavien-Diamond. Como objetivos secundarios, también en estos estudios lo que valoramos es la función sexual, que tenemos un cuestionario específico que es el IDF. Se valoró también el volumen prostático, que lo veréis en toda la charla como VP. También el residuo posmiccional de orina, PVR, que realmente es la cantidad de orina que queda en la vejiga tras la micción. Esto normalmente se mide por ecografía, como bien sabéis. También la valoración del antígeno prostático, es decir, qué pasa con el PSA después de la embolización prostática. Se valoró también, se estudió el grado de satisfacción y dolor de los pacientes tras los procedimientos. También se valoró el tipo de anestesia, tiempo de procedimiento, tiempo de fluoroscopia, dosis de radiación, niveles de hemoglobina tras el procedimiento y tiempo de estancia hospitalaria. También se valoraron diferentes variables predictoras de resultados clínicos y también se valoró la mejoría de los síntomas de llenado o de vaciado. Bien. Entonces, me gustaría explicaros un poco cómo hacemos todo el algoritmo de tratamiento y seguimiento de los pacientes. Vale, en primer lugar, esto es dentro de los estudios, o sea, os voy a explicar porque esto es dentro de los estudios que os voy a presentar, pero esto sirve para cómo realizamos también la valoración previa, el tratamiento y el seguimiento posterior que hacemos de los pacientes que nos llegan. En cuanto a la valoración urológica, lo primero que llega al paciente normalmente es una consulta de urología. Y si no llega a la consulta de urología y nos llega directamente a nosotros, yo remito al urólogo a la consulta de urología para que él haga una primera valoración. Una valoración urológica completa con historia clínica, exploración con tacto rectal y diferentes parámetros que ahora comentaremos. Además de la valoración urológica, realizaremos técnicas de imagen. ¿Qué realizamos? Realizamos una ecografía previa, un angiotac previo y una resonancia magnética multiparamétrica previa antes de saber la idoneidad de los pacientes para el tratamiento.
Posteriormente, en una consulta multidisciplinar se decide o decidimos con los urólogos qué pacientes pueden ser candidatos y cuáles no a la embolización prostática. Y en el caso del ensayo clínico que se randomizaban, pues se randomizaban en este punto bien para la embolización prostática o bien para la RTU prostática si cumplían los criterios de inclusión y exclusión que luego también explicaremos. Una vez hecha la embolización prostática o la RTU prostática, los pacientes los seguimos a las 24 horas mediante llamada telefónica. Generalmente se medía el PSA, que eso es la analítica que hacíamos a primera hora, y luego se daban de alta, cuestionario de satisfacción y cuestionario de dolor, que la mayoría de las veces en los pacientes que no ingresaban y que los hacíamos ambulatorios, que luego explicaré un poco esto también, pues a las 24 horas se valoraba eso y luego se hacían consultas al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Luego también hablaremos de esto. En cuanto a valoración urológica, bien, el urólogo realiza una historia clínica completa con exploración física, contacto rectal y análisis de orina. También se pasa el cuestionario de IPSS, que como hemos hablado antes, mide la gravedad de los síntomas urinarios, en leves, moderados o graves, según la puntuación. La calidad de vida de los pacientes, que lo que se les pregunta realmente es una pregunta concreta, que es cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como lo siente ahora, y hay una escala de 0 a 6, 0 es encantado, 6 es fatal. Se realizan también una uroflujometría para medir el flujo máximo de orina, que es el Qmax. También pasan un cuestionario de función sexual, que es el IDF, y también realizan un PSA y un hemograma. Bien, además de la valoración urológica, realizamos, como hemos dicho, las técnicas de imagen. ¿Qué técnicas de imagen? Realizamos un angioTAC que nos va a permitir tener un mapa vascular previo al procedimiento, nos va a permitir también ver la permeabilidad o no de las arterias prostáticas y sus posibles anastomosis con otras arterias que pueden ser importantes, como principalmente las arterias rectales, las arterias peneanas o las arterias vesicales. Realizaremos también una ecografía donde nos permitirá medir el volumen prostático y el residuo posmiccional de orina. Y una resonancia magnética multiparamétrica, en un primer lugar para descartar tumor, porque tenemos que ser conscientes que la embolización prostática no saca tejido, a diferencia de las técnicas urológicas. Por tanto, es muy importante que antes de hacer una embolización prostática a un paciente que pueda tener un cáncer de próstata lo descartemos, y para eso hoy por hoy, tanto con el PSA como con la resonancia magnética multiparamétrica, esto lo podemos conseguir. Mediremos también mediante la resonancia magnética en 3D el volumen prostático, y en el seguimiento nos va a permitir esta técnica también ver los infartos prostáticos que producimos. En este caso, como podéis ver en esta imagen aquí, veis como hay dos infartos centrales en el seguimiento de un paciente que le habíamos hecho una embolización prostática un mes antes. El angioTAC. El angioTAC, basándonos un poco en esta publicación del doctor Wilhelm en 2012, nos va a permitir ver o realizar un mapa vascular de las diferentes arterias de la hipogástrica, y nos va a permitir también ver esas arterias en la proyección adecuada. Ver ustedes en imagen sagital MIP de un angioTAC, vemos la arteria glútea superior, el tronco glúteo pudendo, la arteria glútea inferior, la arteria pudenda, arteria obturatriz, arteria vesical superior, y de la cual nace la arteria prostática. Este angioTAC, viéndolo en esta proyección, nos va a permitir hacer un dibujo anatómico, como pueden ver en la imagen de la derecha, que nos servirá como mapa vascular durante el procedimiento. En cuanto al procedimiento en sí, pues me gustaría explicarles brevemente cómo lo realizamos nosotros. En primer lugar, bien por vía radial o bien por vía femoral, realizamos mediante anestesia local, realizamos una cateterización selectiva de la arteria hipogástrica. Normalmente nosotros pinchamos generalmente la arteria femoral derecha, o en algunos casos también la arteria radial, y cateterizamos primero la arteria hipogástrica izquierda. Realizamos un estudio o una arteriografía desde la arteria hipogástrica principal con flujos de 9 mililitros a 3 mililitros por segundo, para poder observar
es para poder observar dónde nace la arteria prostática y en qué proyección es la mejor para poder realizar la cateterización y posterior embolización de la misma. Generalmente suele ser una proyección 30 grados, entre 30 y 45 grados ipsilateral al lado que vamos a embolizar y 10 grados craneal. En este caso, por ejemplo, aquí en la izquierda, perdón, a ver si vuelve para atrás, bien. En la pantalla de la izquierda pueden observar la arteriografía de la hipogástrica y la cateterización selectiva de la arteria prostática, que la podemos ver en este vídeo. Una vez hemos cateterizado la arteria, realizamos una arteriografía en proyección AP, como pueden ver, y ven que como hay un correcto relleno de la hemipróstata derecha. En este punto normalmente introducimos 200 microgramos de nitroglicerina para dilatar más las arterias, para que no se produzca espasmo y para poder navegar con el microcatéter lo más distal posible. Para que la localización del microcatéter sea lo más distal posible, para que la embolización sea correcta. Una vez estamos en esa posición, realizamos, para asegurarnos que no haya anastomosis con otras zonas y para asegurarnos que la hemipróstata completa está irrigada desde ese punto, para ver que no hay otras arterias que irriguen parte de esa hemipróstata, un poco como podemos hacerlo en cualquier tumor hepático cuando realizamos una quimioembolización, lo que realizamos es un COMBIN-CT que nos permitirá lo que hemos dicho, dos cosas: valorar, como veis aquí, si hay una vascularización completa, como existe en este caso, de la hemipróstata derecha, y por otra parte descartar o confirmar la presencia de colaterales. Principalmente las que más nos van a importar, que tendremos que embolizar, son las rectales y las peneales, ¿vale? Ya veis que incluso hay arterias que van de un lado a otro, van del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo y al revés también, que son ramas transversas, que por eso veremos que normalmente el primer lado que embolizamos nos entran más microesferas que en el segundo lado, que en el lado que vamos después, porque generalmente esas conexiones, esas arterias que conectan un lóbulo con el otro, ya han cerrado parte del parénquima o de la hemipróstata del otro lado. Bien. Bien, nosotros la mayoría de los casos los hemos realizado con microesferas de 300-500 micras. En el caso de Terumo, las Hydroper, que es las que hemos usado en el último estudio, son de 200 más o menos 75. Y una vez realizada la embolización, sabiendo que el endpoint de la embolización es el cierre completo de la arteria prostática, bien, si entramos por arteria radial la hemos cerrado mediante una pulsera, o si hemos entrado por vía femoral, normalmente cerramos con el sistema AngioSig. En cuanto a la RTU prostática contra la que nos hemos comparado en el estudio, en el ensayo clínico, que ahora os voy a explicar un poco cómo se hizo y los resultados del mismo, la RTU en este caso, en nuestro centro, se hizo con anestesia general o raquídea mediante resectoscopio de 26 Charrier. La RTU fue una RTU prostática bipolar con técnica estándar, y tras la RTU se colocó una sonda urinaria de 20 French con ingreso de 24-48 horas. Esto, si veis y si preguntáis en vuestros centros, seguramente estaremos hablando de ingresos más prolongados, de 3-4 días. Lo que pasa es que en nuestro centro los urólogos prefieren dar de alta a los pacientes con sonda urinaria, con lo cual nuestro estudio está un poco sesgado en el sentido de que se da de alta a los pacientes pero con sonda, por lo tanto el ingreso es menor, pero no es la práctica habitual en otros centros, por lo menos en Europa. No sé cómo será en México, pero sería interesante saberlo para que vosotros podáis comparar una técnica donde se puede dar de alta de forma ambulatoria el mismo día, o una técnica que implica una sonda urinaria y un ingreso de 3-4 días. Bien, en cuanto al ensayo clínico, lo empezamos en 2014 y lo terminamos en 2017, seguido conjuntamente entre los servicios de urología y radiología vascular intervencionista del Complejo Hospitalario de Navarra. Y los criterios de inclusión fueron varones mayores de 60 años. Esto ya fue un problema en sí porque no incluimos cualquier edad, es decir, normalmente los estudios están por encima, en varones por encima de 40 años. Nosotros nos limitó la voluntad de los urólogos a que estos pacientes fueran más mayores.
En pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hiperplasia benigna de próstata, refractarios o que no toleraban el tratamiento médico, con IPSS mayor de 8, Quality of Life mayor de 3 y Qmax menor de 10 mililitros por segundo. O también pacientes con sonda urinaria. Criterios de exclusión: aterosclerosis avanzada y tortuosidad de las ilíacas. La no visualización en el angiotac, por eso hay que hacerlo también correctamente el angiotac y hay que ser muy estrictos en la realización del angiotac para que veamos correctamente las arterias prostáticas. Para ello no hablo en esta charla de esto, pero hay dos puntos clave en la correcta realización del angiotac. Uno es poner nitroglicerina sublingual antes del procedimiento y dos, usar contrastes de alta osmolaridad y realizar la fase arterial un poquito más tardía. Es decir, si vosotros hacéis la fase arterial normal para ver aorta y ilíacas, pues a los 6 segundos, con 6 segundos de retraso, pues esto necesita unos 9 segundos de retraso, ya que se tienen que reflexionar las arterias muy pequeñas de las arterias hipogástricas y cuesta un poquito más, unos 2-3 segundos. Como criterio de exclusión también fueron las pacientes alérgicos al contraste yodado, que tuviesen estenosis de uretra, fallo del detrusor o una vejiga neurógena, o pacientes con insuficiencia renal con filtrado inferior a 30 mililitros por minuto o que tuviesen presencia de tumor maligno, que generalmente ya lo veíamos bien por PSA mayor de 3 que se le hacía biopsia o mediante la resonancia magnética o multiparamétrica. Bien, en el ensayo clínico se incluyeron 81 pacientes, se excluyeron 20 y se randomizaron, por tanto, 61 pacientes, de los cuales 31 fueron al grupo de la embolización prostática y 30 al grupo de la RTU prostática. De ellos ya pueden ver que hubo pérdidas de seguimiento en el grupo de la embolización prostática ninguna, interrupción de la intervención porque tuvieron litesis vesical y hematuria 2 y vejiga neurógeno 1, mientras en el grupo de la RTU no hubo pérdidas de seguimiento ni interrupción de la intervención. Finalmente, analizados fueron el grupo de la embolización prostática 23 y 22 en el grupo de la RTU prostática. En el seguimiento, ¿cómo se hizo el seguimiento y qué se pidió? Pues aquí lo pueden ustedes ver que se realizó como seguimiento. Lo importante es decir que en el seguimiento, en el ensayo clínico, lamentablemente no pudimos hacer el seguimiento con resonancia magnética o prostática por un problema de financiación económica, ya que esta resonancia costaba más dinero, no fue posible financiarlo. Entonces, el seguimiento de estos pacientes se realizó únicamente con ecografía, mientras que en el estudio observacional que vamos a ver luego ya logramos dinero para poder realizar resonancia magnética a todos los pacientes. A las 24 horas también y al mes se pasó un cuestionario de dolor y satisfacción. En cuanto a dolor, se preguntó si tiene dolor relacionado con el procedimiento y la intensidad de ese dolor. Y en cuanto a la satisfacción con el procedimiento y si volvería a repetirse la intervención, sí o no. En cuanto a las complicaciones, como les he comentado previamente, se utilizó la clasificación de las complicaciones quirúrgicas de Clavier modificada, en las que divide grado 1 y grado 2 como complicaciones menores y grado 3 y grado 4 como complicaciones mayores. En cuanto al estudio observacional, se hizo posteriormente al ensayo clínico, se hizo también en los servicios de urología y radiología vascular intervencionista con el Complejo Hospitalario de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra y con un centro de investigación llamado Navarra Biomed por detrás. Criterios de inclusión, la verdad es que no varían mucho respecto al ensayo clínico, excepto el tema de la edad de los pacientes. Aquí sí que se incluyeron los pacientes mayores de 40 años con síntomas de tracto urinario inferior moderados o severos que rechazaban el tratamiento quirúrgico, que tenían un volumen prostático por encima de 30 gramos. Antes os he comentado de 40 a 50, que es por encima de eso donde recomiendan. Aquí pusimos el umbral un poquito más bajo para poder meter más pacientes y con un Qmax por debajo de 12 mililitros segundo o pacientes con sonda urinaria. Y los criterios de exclusión son iguales a los que os he comentado previamente. Aquí también se metieron 81 pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundarios y hiperplasia benigna y la embolización prostática se realizó de la misma manera que les he comentado previamente mediante microesferas de polietilenglicol de 400 más menos 75. Antes creo que, no sé si he dicho correctamente, pero utilizamos en el primer estudio las esferas de BitBlock 300-500 y en este estudio microesferas de polietilenglicol, que son las de Terumo, las
las normales de Terumo, las eyedropper, que son de 400 más menos 75 microgramos. Sí, 400 más menos 75 micras, perdón. En el seguimiento se perdieron 2 pacientes y por tanto se analizaron finalmente 79 pacientes. El seguimiento se hizo igual, ya veis, a 12 meses, pero esta vez sí que se realizó con la resonancia. En cuanto a qué se definió como éxito técnico, el éxito técnico se definió como embolización de al menos una de las arterias prostáticas, que es un poco lo que está definido en los diferentes estudios que se han presentado. Aunque evidentemente, como luego veremos, la embolización de ambas arterias prostáticas es lo ideal de cara a tener el mayor grado de éxito clínico. El éxito clínico se definió en pacientes sondados previamente como la retirada de la sonda urinaria en estos pacientes y en los pacientes no sondados previamente la disminución de al menos el 25% del IPSS basal, la disminución o que el IPSS basal final fuese menor de 18 puntos con quality of life final menor de 3, disminución del quality of life de al menos 1 punto respecto al valor basal. Estos son parámetros de éxito técnico y clínico que están definidos en los estándares del CIRSE, si lo queréis leer, del año 2020, que lo pone aquí abajo. También valoramos las variables predictoras de éxito clínico, es decir, ¿por qué algunos pacientes nos van mejor que otros? Bueno, entonces intentamos ver el por qué. Variables que pueden depender de la técnica, pues básicamente son si hacemos la embolización prostática bilateral o unilateral, y si en la embolización somos capaces de meter más de 2 mililitros de microesferas o menos de 2 mililitros de microesferas. En cuanto a las variables dependientes del paciente, pues valoramos pacientes, se respondían mejor los pacientes que tenían sonda urinaria previa contra los no sondados previamente, si los pacientes más jóvenes de 70 iban mejor o peor que los mayores de 70, también comparamos los pacientes con volúmenes prostáticos menor de 80 gramos respecto a los mayores de 80 gramos, también pacientes con IPSS basal menor a 23 o mayor a 23. Valoramos también qué paciente respondía mejor, si la embolización prostática tenía más eficacia en aquellos pacientes con infarto prostático en la resonancia magnética realizada al mes o los que no. También los pacientes que tenían un PSA a las 24 horas, pues ya sabéis que el PSA, una vez realizada la embolización prostática, cuando lo mides a las 24 horas, lo que hace es una subida espectacular. Entonces hay pacientes que suben por encima de 75 y otros que no. Entonces valoramos también a ver si los pacientes mayores que lograban una subida mayor del PSA a las 24 horas tenían mayor éxito clínico. Y luego a ver si los pacientes con aterosclerosis tenían peor éxito clínico que los pacientes con no aterosclerosis. Bien, resultados. Primero os voy a hablar del ensayo clínico. Tampoco quiero meteros mucho que sea muy pesado porque me imagino que si no podéis acabar un poco hartos de esta charla. Intentaré ir a lo más importante, ¿vale? Estas son las características basales del ensayo clínico de ambos grupos, de la embolización prostática y la reteoprostática, que no muestran diferencias significativas y por tanto el ensayo clínico es válido y se puede comparar ambos grupos. En cuanto a la anestesia, ya veis que casi todos los pacientes en el grupo de la RTU se realizan con anestesia regional, mientras que la mayoría de los pacientes, o todos los pacientes, mejor dicho en este caso, de los tratados con embolización prostática se realizan con anestesia local. El tiempo de procedimiento de la embolización prostática es casi el doble que el de la RTU prostática. También hay que tener en cuenta que era al inicio de nuestros casos y pues llegábamos a tener pues 140 minutos de procedimiento respecto a 70 de la RTU prostática. Pero también hay que decir que en estos resultados también observamos que los pacientes, tanto a las 24 horas como al mes, tenían menos dolor y mayor satisfacción en el grupo de la embolización prostática respecto al de la RTO prostática, y que la duración del ingreso fue similar, por lo que os he explicado antes, que los pacientes en el grupo de la RTO prostática, a pesar de la cirugía, les daban el alta al día siguiente, pero con sonda urinaria. En la mayoría de los centros europeos, el tiempo medio de ingreso es entre 3 y 4 días. En cuanto a la sonda urinaria, hay urólogos que cuestionan la eficacia de la embolización prostática. Y yo siempre digo un poco lo mismo, es decir, te puedes creer o no los resultados de cuestionarios puramente subjetivos, como pueden ser todos los que hemos comentado, IPSS, calidad de vida, IDF. Bien, lo que no hay duda, en mi opinión, es de la capacidad
de la embolización prostática en conseguir la retirada de la sonda urinaria en aquellos pacientes que tienen sonda urinaria previa, es decir, que vienen sondados, vienen en retención. Pues bien, en el grupo de la embolización prostática, el 39% de los pacientes estaban con sonda urinaria previa. Y en el 100% de ellos fuimos capaces de retirar esta sonda. Al igual que la RTU prostática lo fue en el 18% de los pacientes que tenían dentro de su estudio. Es decir, ambas técnicas fueron capaces de retirar en todos los pacientes con sonda urinaria la sonda urinaria tras el procedimiento o tras la cirugía. En cuanto a las variables más importantes, aquí vemos que en general se podría decir que a ver si puedo retirar esto un poco, que si no, no me veo bien. Sí. Vemos que la embolización prostática es mejor, o en este ensayo clínico fue mejor que la RTU prostática en la mejoría del IPSS y de la calidad de vida, mientras que la RTU prostática fue mejor en el flujo, en lograr mejoría del flujo máximo de orina, en la disminución del volumen prostático, en la disminución del PSA y del residuo posmiccional. En cuanto a las variables más importantes, en cuanto al flujo máximo de orina, podemos ver que ambas técnicas lograron una mejoría significativa respecto a valores basales a los 12 meses de seguimiento, mejorando el 80% en la embolización prostática y el 138% el flujo máximo de orina en la RTU prostática. Es verdad también que este valor, aunque para los urólogos es muy importante, es el flujo máximo de orina y es difícil que un paciente valore la diferencia entre un chorro muy bueno o bueno. Y además a nivel de percepción es uno de los parámetros que más importancia se le da en el aspecto urológico, pero que yo creo que a nivel subjetivo del paciente no le dan tanta importancia a este punto, y a mí me parece más importante el tema de los síntomas, el score de los síntomas, que es el IPSS, en el que la embolización prostática mejoró un 79% respecto a un 67% en la RTU prostática, y la calidad de vida, que al final es lo que a mí en particular me parece más importante de estos estudios, es decir, cómo somos capaces de mejorar la calidad de vida que el paciente percibe después del procedimiento. Bien, pues la calidad de vida, como podéis ver desde valores basales a los 12 meses, mejoró en un 84% de los pacientes con embolización prostática y en un 65% en la RTU prostática, es decir, la calidad de vida, la mejoría de calidad de vida que percibieron los pacientes tras la embolización prostática fue mejor que la que percibieron aquellos pacientes que se les realizó la RTU prostática. En cuanto al volumen prostático, esto ya lo sabemos, la RTU prostática es capaz de disminuir en gran medida el volumen prostático hasta en el 71%, una disminución del 71% en el volumen prostático en los pacientes con RTU prostática, mientras que el volumen medio, que esto es un poco se asemeja a los diferentes estudios que existen, de disminución del volumen prostático es de en este estudio es de un 34% y siempre anda entre un 20 y un 35%, la media de disminución de volumen prostático en los pacientes tratados con embolización prostática. En cuanto al residuo posmiccional, no hubo diferencias significativas, 84% de mejoría en la embolización prostática, 88% a los 12 meses también un mayor descenso del PSA respecto a la embolización prostática. Es decir, la embolización prostática en nuestro estudio fue mejor en los parámetros más clínicos y la RTU prostática fue mejor en los parámetros más urodinámicos. A mí personalmente, como os he dicho, me parecen más importantes los aspectos clínicos que los urodinámicos. Y además sabemos que la capacidad desobstructiva de la embolización prostática es menor que la RTU prostática. Pero aquí está la clave de todo el estudio. Es decir, no, logramos mejores resultados a nivel clínico, peores resultados a nivel urodinámico con la embolización prostática, pero logramos muchas menos o una clara menor proporción de complicaciones con la embolización prostática que la RTU prostática. La RTU prostática en este estudio tuvo 3 veces más complicaciones que la embolización prostática,
con un número total de complicaciones de 47 en el grupo de la retroprostática y de 15 en la embolización prostática, siendo en la embolización prostática las complicaciones más frecuentes la irritación, el dolor y el malestar posterior, que es como un síndrome post-embolización, que también se lo llaman así en diferentes estudios. En 5 pacientes también retención aguda de orina y como cosa anecdótica pero importante, tuvimos un paciente con una isquemia rectal transitoria que fue tratada con corticoides y creo que yo creo que con AINES, ahora no me acuerdo perfectamente, pero bueno, para quitar el dolor, pero no hubo ninguna cirugía, ni hubo que ver nada. Se hizo una pequeña placa isquémica rectal que curó espontáneamente. Y un paciente también con radiodermitis que también tuvo una pequeña zona enrojecida perianal que se determinó como radiodermitis y que se trató con corticoides sin complicaciones, al mes estaba bien. ¿Qué es importante y remarca este estudio? Sobre todo de cara a que hablemos cuando hablamos con los pacientes y con los urólogos. La diferencia en complicaciones de la esfera sexual entre la RTU prostática y la embolización prostática. Como veis, el porcentaje de complicaciones como disfunción sexual fue de un 23% en el grupo de la RTO prostática y de 4,3% en la embolización prostática. No hubo ningún paciente con eyaculación retrógrada en el grupo de la embolización prostática y sin embargo hubo un gran porcentaje de eyaculación retrógrada hasta del 36% en este estudio. Y ambos grupos tuvieron una igual porcentaje de pacientes con disminución del volumen eyaculatorio. Claro, la disminución del volumen eyaculatorio simplemente en el grupo de la embolización prostática se puede describir que es por la disminución del volumen prostático, porque ya sabéis que la próstata produce parte del volumen eyaculatorio. En cuanto a los resultados del estudio observacional, estas fueron la edad, ya veis que son pacientes mayores, 73 años, que el 54% de los pacientes que metimos en este estudio llevaban sonda urinaria previa, con una calidad de vida bastante mala, casi todos ellos, con un IPSS alto de 20 puntos, con un flujo muy malo, ya sabéis que por debajo de 10 es malo y aquí tienen 6,99, con residuo alto, o sea, son pacientes mayores y con bastante sintomatología. Como veis, el acceso vascular, digamos, más elegido por nosotros por su facilidad es el femoral, el 96,3%, pero también realizamos accesos radiales en el 3,7%. Cada vez es verdad que estamos realizando más accesos radiales, porque creo que por ahí está el futuro de la radiología intervencionista, porque de cara a dar el alta de forma ambulatoria también el acceso radial es más cómodo para los pacientes. Daros cuenta también que una vez hagáis este tipo de procedimientos y os estéis 2-3 horas para realizarlos, el paciente acaba con la vejiga muy llena, con lo cual también es mucho más cómodo para él si entramos vía radial y una vez hecho el procedimiento y se va a la zona de ambulatorios puede orinar de pie. Esto para nosotros desde el punto de vista médico igual no le damos importancia, pero los pacientes sí. En cuanto a anestesia, veis que casi todos los pacientes se realizaron la embolización prostática con anestesia local. Esto es un punto importante también para remarcar con los urólogos y con otros especialistas cuando hablemos de la embolización prostática. Y el 85% de los casos pudimos realizar una embolización bilateral y en el 15% una embolización unilateral. En cuanto al dolor, los pacientes, ya veis, de una escala de 0 al 10, cuando le preguntas cuánto dolor ha tenido, la media fue de 1,24. Esto es prácticamente decir que es una técnica indolora, es decir, los pacientes a pesar de la embolización no tienen dolor. Esto no es como los miomas uterinos. La embolización prostática no duele ni durante ni después del procedimiento. Y el grado de satisfacción, yo creo que por eso mismo, bien porque el alta normalmente lo damos a las 3-4 horas de realizarlo con una tasa muy baja de dolor, los pacientes muchas veces te dicen, es que no sé si usted me ha hecho algo, ¿no? Es lo que te dicen. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho dolor, porque se va con la sensación de una técnica muy, muy poco invasiva y un grado alto de satisfacción. Como pueden observar, 81 puntos de 0 a 100. En cuanto a la duración del ingreso en este estudio también fue de 0,85 porque ya empezamos a realizar, así como al principio dejábamos un día de ingreso, que es lo que no les he comentado durante los resultados del ensayo clínico,
Ahora, porque ya hemos cogido una cierta solvencia en hacer estos procedimientos y porque al principio digamos que teníamos un cierto respeto a las complicaciones que podían ocurrir tras la embolización prostática, que hemos visto que son ninguna o muy pocas, por lo menos agudas, ya vemos que la que puede tener más trascendencia realmente es la retención aguda de orina, que en el ensayo clínico fue hasta de un 10% de los pacientes. Y yo creo que fue realmente porque dejamos de tomar o dejaron de tomar el tratamiento, sobre todo de alfa bloqueante, una semana antes. Yo recomiendo que el alfa bloqueante no se elimine hasta el día antes del procedimiento para que así tenga un efecto de alfa bloqueante y no dé lugar a que la retención aguda de orina sea más frecuente. De todas maneras, en los pacientes que cuando tenemos, como les tenemos aquí 3-4 horas de forma ambulatoria, ahí ya vas a ver que han hecho una retención y realmente lo único que hay que hacer es ponerles una sonda urinaria que se les retirará cuando vengan a los 3-4 días, vienen a consulta de urología o ambulatorios y se les retira la sonda. No hace falta estar más tiempo con sonda porque es una retención muy aguda que a los 3-4 días se les quita la sonda. Y lo que les comentaba, la mayoría de los pacientes ingresaron con 24 horas de ingreso, pero la tendencia en los últimos pacientes que estamos ya realizando desde hace 2 años es a que todos los pacientes los realizamos de forma ambulatoria. Con las 3-4 horas se van a casa. En cuanto, también estudiamos los nacimientos de las arterias prostáticas, de dónde nacían. Como sabéis, hay diferentes artículos que ya clasifican el tipo de nacimiento de la arteria prostática en tipo 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo si nace de un sitio u otro. Entonces, en el 33% vimos que nacían desde el tronco vesicoprostático, en el 16% desde el tronco glúteo pudendo, 14% desde la arteria obturatriz, que esta es la más fácil de coger, la más difícil de cateterizar, la arteria prostática es desde el tronco vesicoprostático porque tiene como un doble ángulo de 90 grados, el 14% desde pudenda y el 14% desde otras localizaciones. El 42% de las anastomosis, en el 42% de los pacientes vimos anastomosis bien por angiografía o por COMBIN-CT y el angiotac detectó las anastomosis en un 21%. Es decir, que el angiotac, a pesar de que está bien que perdamos tiempo en ver si hay anastomosis, a veces no es tan fácil verlas como lo es luego posteriormente con la angiografía y sobre todo con el COMBIN-CT. Yo creo que para hacer una técnica como la embolización prostática, yo creo que es necesario que tengamos equipos como COMBIN-CT, principalmente porque disminuiremos mucho las complicaciones que podamos tener con la embolización prostática y la embolización no deseada de diferentes territorios, como puede ser el pene, la vejiga o el recto. Las anastomosis en el 24% de los casos, de este 42% que vimos, fueron con el pene, 36% con la vejiga y el 40% con el recto. ¿Y cómo evitamos la embolización no deseada de estos territorios? Pues en el 74% a través de la cateterización superselectiva de la arteria prostática. Es decir, no empezamos a embolizar, sino que lo que intentamos hacer es con el microcatéter llegar lo más superselectivo posible a la arteria prostática y luego tener cuidado en la embolización para que no haya reflujo y nos vayan las partículas a estos territorios. Y cuando eso no es posible, en el 26% de los casos lo que realizamos es una embolización con microcoils de la porción más proximal de estas anastomosis, ¿vale? Para evitar que las microesferas pasen a estos territorios y redirigir el flujo, por tanto, de todas las microesferas hacia la próstata. Resultados. Bueno, yo creo en este estudio ya consideramos la calidad de vida como la variable más importante porque, como os comento, yo creo que es la clave. Entonces, en este caso, la mayoría de los pacientes estaban encantados con el procedimiento, bajando desde 4,8 a 0,63 puntos, o sea, una mejoría en la calidad de vida de un 87%. El IPSS mejoró un 68%, de tal manera que la mayoría de los pacientes, como pueden observar en esta gráfica, en el estudio basal no había ningún paciente con síntomas leves y en la mayoría de ellos, casi un 60%, tenían síntomas graves. Sin embargo, a los 12 meses, el 77% de los pacientes tenían síntomas leves, el 22% síntomas moderados y ningún paciente síntomas graves. En cuanto a la pregunta que os podrían hacer los urólogos, sabéis que los síntomas del tracto urinario inferior se pueden separar
en síntomas de llenado, que son los irritativos, como la frecuencia, la urgencia y la nicturia, y los síntomas de vaciado, que son los obstructivos, que son la sensación de vaciamiento incompleto, el chorro débil, el chorro intermitente y el esfuerzo miccional. Y ambos, y aparte la nicturia. Y estos tres, tanto los síntomas de llenado como los síntomas de vaciado, mejoraron tras la embolización prostática. En cuanto al flujo máximo de orina, este mejoró, como pueden observar aquí, desde valores basales a los 12 meses un 137%, pasando de 6,99 mililitros por segundo a 13,87, que es prácticamente un flujo normal en pacientes normales. En cuanto al volumen prostático, hubo una reducción del tamaño prostático del 32%, y ya hemos hablado que en el ensayo clínico era de un 34%. Bueno, tener en la mente cuando os pregunten ¿cuánto disminuye el volumen prostático tras la embolización prostática? Un 30%. Residuo postmiccional, una disminución del 58%, y el PSA también bajó un 59%, y el IFF, es decir, la función sexual, también mejoró. ¿Por qué mejora la función sexual en los pacientes tras la embolización prostática? En mi opinión, no mejora porque la embolización prostática haga nada especial a la próstata que haga mejorar la función sexual de los pacientes, sino que conseguimos que los pacientes dejen de tomar la medicación, como son los alfa-bloqueantes o los 5-ARI, que producen una disminución de la función sexual de los pacientes y de la libido de estos. Con lo cual, es una mejoría indirecta, es decir, nosotros hacemos que la mejoría de los síntomas del tracto urinario haga que estos pacientes dejen de tomar la medicación, y ese cese de la medicación hace que mejoren en la función sexual. En cuanto a complicaciones, tuvimos principalmente las más frecuentes fueron la infección del tracto urinario y la retención aguda de orina y síndrome postembolización. Es verdad que tuvimos también un paciente con una disección de la arteria femoral y un paciente con disfunción eréctil, seguramente por migración de las esferas hacia la pudenda y hacia el pene. Esto nos pasó en un paciente que no realizamos en este paciente con Bienficid. Por eso, mi opinión es que si podéis realmente hagáis con Bienficid a todos los pacientes, y más en los primeros pacientes, donde yo creo que la necesidad de hacerlos correctamente es más importante de cara a que otros especialistas vean que es un procedimiento seguro y eficaz. Por tanto, en cuanto a complicaciones, grado tipo 1 de Clavien-Dindo, 31%, grado 2, 69%, y no hubo ninguna complicación grave, que son grados 3 y grado 4 tras la embolización prostática, por lo cual podemos decir que la embolización prostática es una técnica segura. En cuanto al éxito clínico, lo conseguimos en el 78,5% de los pacientes a los 12 meses de seguimiento, en el 82% de los pacientes sin sonda urinaria y de los pacientes con sonda urinaria el 75%. Es decir, en los pacientes que no tienen sonda logramos el éxito clínico en el 83%, mientras que la sonda urinaria en los pacientes sondados previamente a la embolización la podemos quitar en el 75% de los pacientes. Para que tengáis una idea, normalmente entre el 70 y el 80% de los pacientes con sonda se les puede quitar la sonda tras la embolización prostática si hacemos una correcta selección de los pacientes. El fallo clínico, por tanto, se produjo en el 21,5% de los pacientes. Hubo pacientes no respondedores, es decir, pacientes que en ningún momento respondieron. Esto es lo más frecuente, son pacientes que les ves al mes, no han mejorado, a los 3 meses no han mejorado, a los 6 meses no han mejorado, no mejoran nunca. Y otros pacientes que realizan una recidiva, es decir, mejoran al inicio y posteriormente recidivan de sus síntomas. Normalmente a los 6 meses fueron el 80% de los pacientes que recidivaron y a los 12 meses el 20%. Y en cuanto a las variables predictoras de éxito clínico, ninguna de estas variables que estudiamos se asoció de manera estadísticamente significativa con el éxito clínico, pero también es verdad que esto también se produjo por dos circunstancias. Una, porque la N, o sea, el número de pacientes no es suficiente para valorar diferencias entre los diferentes subgrupos, y por otra parte porque la tasa de éxito clínico fue muy alta en todos los pacientes, con lo cual la tasa de fallo clínico es tan baja que no nos deja ver en qué pacientes es más frecuente. De todas maneras, sí que sacamos algunas conclusiones importantes, como que la embolización prostática bilateral consigue mayor éxito clínico y de retirada de sonda que la embolización prostática unilateral, y que la administración de más de 2 mililitros de microesferas, es decir, contra más microesferas inyectemos y seamos capaces de inyectar sin reflujo, evidentemente, pues nos permitirá obtener mayor éxito clínico y mayor porcentaje de retirada de sonda.
Los pacientes no sondados tuvieron mejores resultados clínicos que los pacientes sondados, esto también lo hemos visto, aunque como hemos dicho hasta en el 75% de los pacientes pudimos quitar la sonda urinaria. No vimos diferencias significativas entre los pacientes menores o mayores de 70 años, con lo cual la edad en este estudio al menos no implica que la embolización prostática funcione mejor o peor, aunque hay diferentes estudios que determinan que la edad más joven es mejor para la embolización prostática. Nosotros no vimos esto. También hay estudios que hablan de que el volumen prostático por encima de 80 gramos hace que los resultados clínicos sean mejores. Tampoco en nuestro estudio lo vimos. Como pueden observar, no hubo diferencias ni en el éxito clínico ni en la capacidad de retirada de sonda entre ambos grupos. Y en cuanto a los pacientes con mayor o menor IPSS, la verdad es que, a diferencia de lo que sale en otros estudios, aquí los pacientes con más IPSS basal tuvieron mejor éxito clínico que los pacientes con menos. Y luego otra cosa que yo creo que también es evidente, los pacientes con un infarto prostático en la resonancia magnética multiparamétrica lograron mejores resultados que los pacientes que no mostraban infarto en la resonancia magnética al mes tras la embolización. Esto yo creo es bastante lógico. Y también los pacientes con mayor PSA a las 24 horas, más de 75 nanogramos de decilitro, tuvieron mayor tasa de éxito clínico y de retirada de sonda. Y no hubo tampoco grandes diferencias entre los pacientes con y sin aterosclerosis arterial en cuanto al éxito clínico y retirada de sonda. Por tanto, como conclusiones así básicas, yo creo que esta es una buena diapositiva para tenerle en mente todo lo que hemos dicho. ¿Qué ventajas, desventajas y cuál es el lugar de la embolización prostática? Ventajas de la embolización prostática: tienen menos complicaciones que otras técnicas quirúrgicas. La recuperación, evidentemente, como es una técnica mínimamente invasiva, es más rápida. Se realiza con anestesia local y no es dolorosa, ni durante ni tras la embolización. Por tanto, se puede realizar de forma ambulatoria. No es necesario colocar la sonda urinaria ni antes ni después de la embolización prostática. Y no hay, a diferencia de otras técnicas quirúrgicas y urológicas, no tiene un límite superior de tamaño de próstata para saber si se puede realizar o no. Es decir, todas las próstatas por encima de 40-50 gramos se pueden realizar sin límite superior. Preserva la función sexual y eyaculatoria de los pacientes. Como han podido ver, en nuestro caso hay algún paciente que ha tenido una disfunción sexual, pero estamos seguros que era porque no visualizamos una anastomosis o hubo un reflujo inesperado que no pudimos ver hacia la pudenda. Yo creo que más por una anastomosis que no visualizamos al no realizar un Combin-CT. No se realiza por vía uretral y esto lo valoran mucho los pacientes, ya que muchas veces cualquier acceso, como tienen los urólogos, aunque sea no abierto y sea endourológico, esta entrada uretral siempre puede provocar estenosis uretrales u otro tipo de complicaciones. Se puede realizar la embolización prostática en pacientes anticoagulados o antiagregados, cosa que en muchas técnicas quirúrgicas no se puede realizar. Se puede realizar además en pacientes que tienen alto riesgo anestésico, ya que no hace falta anestesia general o raquidia para realizarlo. Pacientes con comorbilidades como riesgo de sangrado, como hemos dicho, y además diferentes estudios han demostrado que es más barata que la RTU prostática, no tanto en el momento de la realización, sino porque el ingreso es nulo respecto a 3-4 días de la RTU prostática. ¿Qué desventajas tiene? Tiene menos capacidad desobstructiva que la RTU prostática, eso es un hecho, pero a pesar de esa menor capacidad desobstructiva, entre un 75 y un 91% de los pacientes que vienen con retención urinaria se les puede retirar la sonda urinaria. Es menos eficaz en la mejoría de los parámetros urodinámicos, como hemos visto el flujo máximo de orina y el residuo postmiccional, pero como les he comentado con los pacientes como los parámetros más importantes, porque yo creo que ellos valoran más la sintomatología. Es verdad también que tiene alto riesgo de reintervención a medio y largo plazo, ya que no tenemos tampoco estudios a largo plazo, a 10 años, por ejemplo, que veamos la disminución o no de la efectividad de la embolización prostática, pero es verdad que tenemos estudios hasta 6,5 años que demuestran que la caída en la mejoría, en la efectividad es mínima. Igual que pasa en la RTU prostática. Posiblemente no es un tratamiento definitivo porque pueda haber una revascularización de la próstata y por tanto creo que deberemos
debemos hacer más estudios para definir la mejor técnica posible, pues en cuanto a elección de tamaño de partículas, tipo de partículas, técnica, que nos haga que la revascularización del tejido prostático sea menor. Es difícil predecir el resultado de cada paciente, ya que entre el 10 y el 30% de los pacientes pueden tener un fallo clínico, y hay que poner contraste y radiación, cosa que no tienen las diferentes técnicas quirúrgicas o endourológicas realizadas por los urólogos. Y en cuanto a qué papel o qué lugar puede tener la embolización prostática en el algoritmo terapéutico de la hiperplasia benigna de próstata, yo creo que hay que considerar a la embolización prostática como una solución complementaria y no competitiva a las técnicas quirúrgicas resectivas, tanto endoscópicas como abiertas. Y esto es todo en cuanto a resultados. Me quería simplemente comentar, porque yo creo que también para vosotros, quizás si no habéis empezado a hacer muchos pacientes con embolización prostática, puede ser interesante esta charla que la tenía preparada en el Congreso Español de Radiología Vascular Intervencionista, de cómo poner en marcha la embolización prostática dentro de nuestro hospital. Como veis aquí no dice nada diferente a lo que os he explicado. ¿Cómo ponemos en marcha? Vale, sabemos que es una técnica eficaz y segura, que es mínimamente invasiva, que se puede hacer de forma ambulatoria con anestesia local, es más barata que la cirugía, es indolora y se puede hacer cualquier tipo de tamaño prostático con rápida recuperación y vuelta a actividades laborales y vida social. Esto es muy importante remarcar con cualquiera que hablemos. ¿Cuál es el candidato ideal para la embolización prostática? Pues a aquellos pacientes que rechacen el tratamiento médico-quirúrgico, que estén contraindicados para la cirugía o que haya fallado la cirugía previa, con alta comorbilidad como sangrado que imposibilita la cirugía y sin embargo nosotros no tenemos ningún problema para realizarle la embolización prostática, también en pacientes con sonda urinaria, como hemos visto que es bastante efectivo, sobre todo en próstatas grandes y más me atrevería a decir en próstatas grandes en pacientes jóvenes, porque estos pacientes jóvenes al final son los que más tienen que perder y una próstata grande en un paciente joven es una cirugía abierta, con lo cual yo creo que ahí, por ejemplo, es un nicho de pacientes muy importante que los urólogos creo que no te pondrían ningún problema para tener, pues son pacientes que como no, sobre todo, valoran mucho más el tema de la preservación de la función sexual, puede ser muy interesante la embolización prostática para mantener durante varios años una buena, o sea, disminuir los síntomas o mejorar los síntomas del tracto urinario inferior y una vez, si es que la embolización prostática a los años no es efectiva o empieza a recaer, puedes hacerle una cirugía, pero ya no siendo tan joven el paciente. También en pacientes con intervención quirúrgica pélvica o radiación pélvica previa o pacientes con hematuria. Los referentes, en mi opinión, evidentemente los urólogos tienen que ser los primeros referentes, pero creo que no habría que perder la perspectiva de que nosotros tenemos que ser cada vez más una especialidad clínica, donde veamos nosotros a los pacientes. Por eso me parece importante, como ahora comentaremos, diferentes actitudes que tendríamos que hacer. Por tanto, referentes nosotros mismos, urología, geriatría, también puede ser un sitio donde nos podrían mandar pacientes mayores sondados. También directamente a los médicos de primaria, creo que a los médicos de atención primaria hay que dar charlas y explicarles en qué consiste para que ellos mismos a su vez informen a los pacientes y también directamente desde los radiólogos que puedan ver hipertrofias en las ecografías, hiperplasias benignas y que envíen a los pacientes directamente a nosotros. ¿Cómo deberíamos hacer para que los pacientes lleguen a nuestras unidades? Pues yo creo que la idea sobre todo es hacerlo a través de página web y publicidad y sobre todo ahora más que aquí no tengo incluido las redes sociales donde informemos a los pacientes y podamos llegar a los pacientes con nuestras propias técnicas. Informar de las técnicas endovasculares que hacemos y de los resultados es imprescindible porque si los urólogos o otros que tienen unos intereses también en fomentar sus propias técnicas son los que ven al paciente, pues evidentemente siempre van a tirar más hacia sus técnicas que hacia las técnicas que hacen otros departamentos. Por tanto, es importante información sobre el procedimiento en páginas web, redes sociales y darle publicidad en periódicos, radio, etc. Y los testimonios de pacientes. Los pacientes que tienen que percibir, pues un gran trato y resultados excelentes y hacerse una reputación para ser referente de la técnica en tu zona o en tu país. Esta, por ejemplo, es mi web, la alternativa a la cirugía, Dr. Insausti, que lleva ya unos cuantos años y de la cual
la verdad es que me llegan bastante pacientes. ¿Por qué? Porque los urólogos, esta es la primera reacción del urólogo al oír hablar de la embolización prostática. Por tanto, entendemos que no es fácil que acepten de primeras la embolización prostática. Pero ¿cómo intentar convencer a los urólogos? Pues comentándoles que nuestra intención no es reemplazar la cirugía urológica, que la intención de la embolización prostática es ser parte de una posible alternativa, dejando claro que no les vamos a robar los pacientes, ya que ellos pueden seguir llevando a sus pacientes. Al final lo que nosotros queremos es que nos deriven los pacientes cuando la alternativa la mejor opción terapéutica para el paciente puede ser la embolización prostática. También haciendo publicaciones en común con ellos, comunicación fluida en hospitalaria con ellos y, como no, actividades sociales. Al final, charlas, por ejemplo, respecto a la embolización prostática con comida, cena y sobre todo con bebida es importante. Parece una tontería, pero a veces así se hacen las mejores relaciones, porque al final muchas veces la derivación o no de estos pacientes depende muchas veces de la relación personal entre los diferentes servicios. Por tanto, es importante crear con ellos, con los urólogos, un equipo multidisciplinar, dejar claro que el urólogo es el que va a controlar las indicaciones terapéuticas, aunque nosotros también formamos parte de esas decisiones. Dar al paciente, ellos deberían dar al paciente todas las opciones posibles y no solo las que ellos saben hacer. Los radiólogos vasculares intervencionistas, por nuestra parte, debemos aprender también de patología prostática, es decir, de la fisiopatología, de los tratamientos médicos que existen, de las diferentes cirugías y de los nuevos tratamientos mínimamente invasivos, para hablar de tú a tú con los urólogos y realizar publicaciones, congresos y eventos sociales con ellos. Otra cosa importante es el tema económico. Yo creo, primero, la embolización prostática hemos visto, como he dicho varias veces previamente, que es más barata la retroprostática y esto es beneficioso para el hospital, con lo cual las gerencias de los diferentes hospitales deberían saber esto. Y también en la práctica privada es beneficioso para los urólogos porque al final lo que hacen es ampliar su catálogo de prestaciones, es decir, una asociación con los urólogos en la práctica privada de... Hablo de práctica privada porque no sé cómo es en México, aquí tenemos casi todos los hospitales son públicos, yo trabajo en un hospital privado, pero la mayoría de los pacientes van a los hospitales públicos. En México quizás es más privada la medicina, con lo cual, con más razón para convencer a los urólogos para que hagáis un tándem y y se pueda promover también esta técnica dentro de la clínica de las clínicas donde trabajan los urólogos. Yo creo que esto puede atraer más pacientes tanto para ellos como para vosotros y por tanto beneficiaros ambos del éxito clínico y económico. También es importante no dar trabajo innecesario a los urólogos. ¿Qué quiero decir con esto? Tener nuestra consulta propia, camas propias en el hospital, realizarla de forma ambulatoria para que no haya que ingresar al paciente y entonces hacerle cargo al urólogo de ese ingreso. Si puede ser a través de radial, mejor, y si es a través de femoral, mediante cierres femorales percutáneos, podemos dar de alta sin problema de forma ambulatoria a las 3-4 horas al paciente. El tema de hacer el procedimiento de forma ambulatoria realmente impresiona tanto a los pacientes como a los urólogos. Y empezar dando soporte a los urólogos, decir, pues tranquilo que si tienes un paciente con hematuria crónica de origen prostático yo lo puedo embolizar próstatas de gran tamaño en primer lugar, pacientes no quirúrgicos con mucha comorbilidad, si empezamos por estos pacientes tienen buenos resultados, les quitamos la sonda urinaria, ellos van a empezar a confiar en la técnica. Hay que realizar también un protocolo claro con los urólogos. Y el tema de la geriatría. Bueno, los geriatras también es una vía interesante, ya que nos pueden mandar pacientes, sobre todo mayores, con sonda urinaria, porque en estos pacientes se busca la calidad de vida del paciente con ellos por realizar una técnica u otra. Ellos son clínicos y por tanto ellos no ofrecen al paciente otra técnica, ellos quieren solucionar los problemas de los pacientes. Y sabemos que hasta el 20% de los pacientes varones de una unidad de geriatría está con sonda urinaria. Imaginaros cuántos pacientes son. Y hay diferentes artículos que la evidencia de los resultados de la embolización prostática en pacientes mayores de 75 años es similar a la de los menores, que es un poco lo que ha demostrado el estudio que hemos hecho. Por tanto,
Hacer los primeros casos con un proctor es importante para que salgan bien y esto fortalezca la posición de los radiólogos vasculares intervencionistas y la técnica en el hospital. Es importante que hagáis también un angiotac previo y un COMBIN-CT durante el procedimiento para evitar complicaciones, porque esto es muy importante. Siempre tener microcatéteres de pequeño calibre, de 2.0 y microcoils de 2-3 milímetros por si acaso hay que embolizar alguna anastomosis. Y preparar en el hospital una charla con un proctor para hacer los primeros 2-3 casos me parece también muy importante. Es lo que nosotros hicimos en nuestro hospital con el doctor Thiago Vilgin y la verdad es que nos ha ido muy bien. Eso la verdad es que impresionó a los urólogos y es lo que nos permitió empezar con el programa de embolización prostática y ahora llevaremos ya hechos unos 200-300 pacientes. Por tanto, como conclusión, la colaboración con urología es fundamental y necesaria. Lo ideal es tener diferentes y múltiples referentes, como hemos comentado. Hay que ser un jugador de equipo, inicialmente reducir expectativas y ser pacientes y conseguir buenos resultados y dar un trato excelente a los pacientes que tengamos. Esto es un poco lo que concluiría como relación con los urólogos. Yo creo que mejor que luchar entre nosotros, creo que es mejor colaborar entre ambos, ya que ambos sacaremos grandes frutos de esta novedosa técnica. Y creo que esto es todo lo que tenía que decir. También les platicaba que está aquí el doctor Esteban Ramírez, colega radiólogo intervencionista, que en su práctica privada ya realiza este procedimiento. Y bueno, si tienen en el entendido de que en el foro también hay urólogos y colegas radiólogos intervencionistas, sería muy bueno que nos plasmaran sus preguntas en el chat, como lo hemos venido haciendo en la dinámica de esto, ¿no? Estaremos muy entusiasmados y atentos a esa publicación del estudio observacional que nos hablaba el doctor Insausti. Y pues bueno, el propósito, como él lo mencionó, es posicionar esta terapéutica, esta técnica terapéutica y sobre todo que sentar las bases de los pacientes que más podrían beneficiarse de la misma, ¿no? Muy bien, Esteban, nos platicabas que tuviste la oportunidad de tratar a dos de tus familiares. A final de cuentas, y resumiendo lo que nos platicaba el doctor Íñigo Insausti, pues está dentro, ¿no? De lo que nos comentabas de los criterios o las indicaciones. A final de cuentas, nos decías que tus familiares rechazaron el tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro de también nos hablabas del tamaño prostático que tratas o trataste próstatas muy grandes. El doctor Insausti nos decía que realmente no había un volumen prostático establecido, que incluso mencionó que los pacientes jóvenes con volúmenes prostáticos grandes, pues se beneficiaban bastante por preservar la función sexual. En algunas charlas que te he escuchado anteriormente, no solamente comentabas que no solamente la preservan, sino incluso hay quienes la mejoran o refieren que la mejoran, incluso hay escalas bien establecidas para esto. Y bueno, a manera de resumen o de sentar lo que acabamos de escuchar, pues la indicación también sería refractario o que no toleren el tratamiento médico. La edad, algo importante, realmente habló de variables y edades, tanto muy pacientes jóvenes como pacientes muy añosos. Si no mal recuerdo, en el primer estudio eran mayores de 60 y después se bajaron a menores de 40, entonces realmente la edad, pues no, esta patología no se presenta en menores de 40, entonces la edad tampoco fue una limitante. Hablaba también de algo muy importante y también te he escuchado, Esteban, de la permanencia de las sondas, pacientes que se tratan con sondas y que la idea pues es retirárselas y con la resección transureteral a veces esto no se logra, lo comentaba también el doctor en su presentación. Y pues bueno, te cedo la palabra, Esteban, para que nos platiques más sobre tu experiencia. Pues, bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Pues más bien me gustaría ver si el foro tiene preguntas-respuestas, empezar a hacer esto de preguntas y respuestas y ver qué podemos hacer. Mientras se generan algunas preguntas, Esteban, porque estamos aquí en el chat y quisiera yo preguntarte algo, Esteban. El doctor Íñigo mencionaba como éxito técnico,
cuando solamente podía abordar un lado de la próstata. ¿A qué crees que se deba esto? Realmente, bueno, ya lo vimos, ¿no? Parte del éxito, y bueno, de la preparación es un buen estudio durante, con la herramienta del ConvinCT, que es una herramienta cara y que no la tenemos tan a la mano, o todos los angiógrafos no tienen el software. Y bueno, la pregunta concreta sería, ¿qué tanto en tu experiencia lograste las dos arterias prostáticas? Y Mira, si batallaste con alguna, fuiste por otra. llevo 13 casos, gracias a Dios en los 13 hemos tenido muy buena respuesta, incluso con próstatas, como dice el doctor, de 288. Es más difícil embolizar una próstata pequeña que una próstata grande por el flujo y la localización del catéter. Algo muy importante de todo lo que estuve revisando de la literatura y checando para poder hacer las embolizaciones es que casi todos mencionan el ConvinCT como guía para poder embolizar la próstata. Creo que aquí en México va a ser difícil que todos tengamos ese acceso al ConvinCT, y eso es lo que hace que para la embolización prostática utilicemos muchísimo tiempo. Lo que hace tu servidor es avanzamos un microcatéter, primero que anulamos la arteria interna y tratamos de meter el catéter y vamos mapeando cada una de las ramas hasta estar bien seguros cuál es la rama prostática de todas estas variables anatómicas posibles. Entonces ahí nos llevamos un buen de tiempo, y ya como recomendación, lo que sí me he fijado es que nosotros como radiólogos intervencionistas estamos muy acostumbrados al microcatéter 2.7, 2.1, y las últimas embolizaciones prostáticas las hemos hecho con catéter de neuro de 1.7, y la verdad es que les va muy bien. Mientras más selectivos seamos, mejor les va. Ahora, regresando a la pregunta de la embolización de un solo lado, tuve un caso de una sola embolización de un solo lado y no pudimos llegar a la otra arteria, no la pudimos pintar, probablemente por aterosclerosis, por anatomía compleja del paciente. Entonces nos avanzamos muy selectivo a la región central de la próstata del lado izquierdo. Hicimos una embolización y en los controles de resonancia magnética vimos que hizo un muy buen infarto prostático, y el paciente tiene excelentes resultados a pesar de solamente haber sido un lado. Muy bien. Muy bien, Esteban. Oye, y nos platicabas que estos pacientes que trataste prácticamente han sido porque no se quisieron tratar con el urólogo y acudieron a ti, pero de alguna manera vimos que parte, o en las revisiones que existen, no solamente es importante lo sino el seguimiento. Incluso en la literatura habla, y esta falta de incorporación a las guías clínicas es por la falta de seguimiento de estos pacientes, así lo refiere. Sugieren que para que se pueda implementar esta terapéutica, sugieren el seguimiento a varios pacientes. Incluso hablaban de, bueno, valores paraclínicos como el mismo antígeno prostático a las 24 horas, elevado por arriba de 75, me parece, como un valor predictivo de buen resultado por la necrosis, por la isquemia, el golpazo que le das a la próstata, ¿no? ¿Tú tienes algún protocolo post? Mencionabas ahorita una resonancia magnética. ¿También tomas en cuenta estos cuestionarios de la Puntuación Internacional sobre el Síndrome Prostático? ¿Tienes algún protocolo post? Mira, ahí sí es bien importante. Bueno, siempre todos tenemos un urólogo de confianza que cualquier cosa que se nos atore, podemos acudir a él. La valoración multidisciplinaria es ideal. Sin embargo, te soy muy sincero, es difícil encontrar esa mancuerna del urólogo a que crean en la embolización prostática, sobre todo en los primeros pacientes. Yo sí soy un ferviente promotor de que el radiólogo intervencionista debe de tener su consultorio. No debe de ser un radiólogo intervencionista de interconsulta.
Entonces yo hago la invitación de que todos los compañeros radiólogos intervencionistas tengamos ya nuestro consultorio, y la verdad es que la valoración previa, como lo mencionó el doctor Íñigo, y no es mi experiencia porque me regañaría la doctora Lara, mi maestra, que mi experiencia no es estadísticamente significativa, sino lo que dicen las guías. La resonancia magnética previa, el antígeno prostático, ver que el paciente no tiene cáncer antes de la resonancia magnética, el antígeno prostático, la escala de IPSS, que es la calidad urinaria, la escala de función sexual y la flujometría, así como el ultrasonido y el vaciamiento vesical, es algo que realmente nosotros como radiólogos lo podemos hacer en el consultorio. Lo único que hacemos es mandarle al urólogo o a un gabinete de urología la flujometría urinaria, y con eso podemos tener todos los valores previos. Lo platicas con un urólogo amigo tuyo, checas los valores o la necesidad de embolización del paciente, lo embolizas, haces la tomografía para ver qué tan tortuosa está la anatomía y que te hagas un mapeo previo para ver a dónde vas a embolizar. Embolizas, y el seguimiento yo sí lo hago a las 24 horas con el paciente hospitalizado. Las guías actuales dicen que el paciente puede ser ambulatorio. De ahí los veo en consulta externa 15 días al mes, a los 3 meses, 3 meses, 6 meses. Y la verdad es que el paciente a los 3 meses tiene excelentes resultados con la disminución de la próstata aproximadamente del 30% en casi todos. Y le pedimos también todos los estudios, las escalas las haces en cada consulta, y la flujometría la pides al mes, a los 3 meses. Ok, ok. Tenemos algunas preguntas, Esteban. Lenin Omar Guevara nos pregunta, bueno, nos dice: hola, buenas noches a todos. ¿Qué experiencia tienen con inyección de bolos de antibiótico intraarterial antes de iniciar la embolización, como algunos grupos lo hacen en la quimioembolización hepática? Saludos. No hay un reporte previo, más bien hay que valorar que no haya datos de prostatitis, porque a veces está la prostatitis incipiente, checar que realmente sea un proceso obstructivo. Y bolos directo a la próstata no tengo experiencia, tampoco he leído artículos al respecto. Lo que sí he visto es que al paciente le va muy bien, y sí se sugiere alguna antibioticoterapia posterior a la embolización. Si hay prostatitis antes de, la prostatitis se trata antes de la embolización. Ok. José Ramón Estrada nos comenta que es urólogo, que radica en la ciudad de Guadalajara y está de acuerdo con la embolización selectiva de la próstata. Puede convertirse en una alternativa significativa para tratar la hiperplasia prostática benigna. Muchas gracias. El doctor Cobos, Aulo Cobos, te pregunta, ¿con qué estás embolizando? Esferas 300 a 500. Ok, muy bien. ¿Porque lo tienes disponible, Esteban? He visto que la mayoría de las revisiones utilizan esfera, no hay partículas y no hay oclusores mecánicos, casi siempre son esferas. ¿Es porque lo tienes a la mano o porque te respaldas en la literatura? Me respaldo en la literatura, lo tengo a la mano. Los coils sí se utilizan para tapar shunts o arterias que no se quieren embolizar. Y como mencionó el doctor, incluso en varios de los artículos que dicen ahí de la técnica perfect o perfection, hay quienes dicen que primero se embolice lo más proximal posible, entrar casi a la zona central de la próstata, y después hacer una embolización distal. Entonces necesitamos microcatéteres de 2.1, de 1.7 French. Si utilizamos PVA o partículas de alcohol polivinílico, tenemos mucho riesgo de tapar el catéter, y la verdad es complejo. Las esferas tienen más estudios que las respaldan y son más fáciles de aplicar. Creo que todos tenemos bastante conocimiento en la aplicación de esferas. Muy bien. Tenemos dos preguntas, Esteban. José Ramón Estrada, de Santiago. Dice: como saben, aquí en México muchas veces batallamos con cuestiones económicas de los pacientes. Mi pregunta para ustedes: ¿cuánto es el costo aproximado de la embolización? El costo, cosa importante.
Puede variar incluso de hospital a hospital. No es lo mismo atenderse en Médica Sur de México que atenderse en un hospital de la provincia. Entonces cambia mucho. Acá en León, una embolización prostática en el hospital donde trabajo debe andar entre unos 90,000 pesos aproximadamente, ya con todo. Ya considerando lo pre y el control que sería del arsenal de estudios de gabinete y No, eso solo la embolización. Ok, exclusivamente la embolización. Ok. Bueno, más o menos ya sabemos cuánto cuesta una. Etcétera. Más la resonancia y todo, también, insisto, hablar de costos puede variar mucho. Aquí sería más importante verlo de una manera institucional. El paciente puede ser ambulatorio y la mayoría de los centros con hemodinamia y centros cardiovasculares grandes poseen en su stock el material que son introductor vascular, un catéter diagnóstico, un microcatéter, y con un solo vial de esferas puedes aventarte toda la próstata, lo haces de forma ambulatoria y les puedes bajar mucho la carga de trabajo a los hospitales públicos, sobre todo, y aprovechando que están urólogos observándonos, en próstatas de más de 100 centímetros cúbicos, con techos prostáticos que invaden el piso vesical, que luego son complejos para RTUP. A estos pacientes les puede ir muy, muy, muy bien. Entonces, creo que más que nada el beneficio va por ahí. Muy bien. Esteban, yo te quiero volver a preguntar cómo te ha ido con los pacientes con sondas. Sé que los urólogos batallan con esos pacientes añosos en los que les ha hecho de todo y que tienen sondas a permanencia. ¿Cómo te ha ido? Tuve 2 pacientes con sonda, a los 2 les quitamos la sonda, les fue excelente, se las quité a los 5 días. En uno de ellos hice un primer intento, como dice la literatura, a los 3 días, tenía mucho problema de retención urinaria, se los volvimos a poner 3 días y les fue excelente a los 2, muy, 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 muy bien en cuestión de retiro de sondas. Lo que dice la literatura, como mencionó el doctor Íñigo, se llega a retirar la sonda en el 70-80% de los pacientes. Por ahí, bueno, algo de lo que no nos gusta platicar mucho, pero también te escuché en una plática tuya y en charlas contigo, me hablabas por ahí de algunas complicaciones, pues, cambios de coloración en piel. ¿Crees que se deba a embolización o blanco? ¿Tuviste alguna exposición importante a radiación que consideras que fuera radiodermitis o algo que te haya ocurrido en relación a eso? Radiación y radiodermitis, no. Creo más bien que fue embolización o blanco, sobre todo en los primeros pacientes o en pacientes con variante anatómica hacia las ramas glúteas. Tuvimos 4 pacientes con cambios de coloración en la región glútea. Corrigieron igual lo mismo que le pasó al doctor Íñigo, pero yo tuve 4, me imagino muy asociado a que no contamos con el Convincity y estas variantes anatómicas, o sea, las ramas glúteas. Tuvieron un poquito de isquemia glútea, cambio de coloración, corrigió con corticoides, con dexametasona y tópicos locales, pero sí fue incómodo para el paciente, 1 mes aproximadamente. Pues muy bien, Esteban. La verdad es que te agradezco la participación. Ya son 10:15, nos prolongamos un poquito. Agradezco mucho la participación de todos. Creo que ha sido una charla muy productiva y pues esperamos, Esteban, que a la brevedad puedas juntar tu serie de casos y publicarlo. No me queda más que agradecerte a nombre del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista. No sé si quieras algún comentario adicional, Esteban. Saludos a todos y quedo a sus órdenes lo que necesiten. Pues muchas gracias. No quiero perder la oportunidad de agradecer al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista, en específico al equipo de enseñanza, que gracias a su entusiasmo estas pláticas se han llevado a cabo. Y pues buenas noches.